Ya. El día de hoy vamos a iniciar ya con la unidad 2. Toda la unidad vamos a ver respecto a la contaminación ambiental. Ya, entonces vamos a iniciar con el concepto de qué es contaminación ambiental. Entonces, la contaminación ambiental es la presencia de componentes nocivos que pueden ser biológicos, físicos, químicos en el medio ambiente que se puede encontrar naturalmente o artificialmente y supone un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a nosotros, a los seres humanos. Entonces, la contaminación ambiental está originada principalmente por causas derivadas de la actividad humana, como la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera o la explotación desmedida de recursos naturales. La situación ambiental en Ecuador se ha deteriorado en las últimas décadas y esto se evidencia en la presencia de problemas como la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la creciente contaminación urbana y el deterioro de los recursos como son el agua, el aire y el suelo. También se conoce que generalmente el transporte es el que mayor eh, el que mayor produce, el mayor contaminante respecto a emisiones a la atmósfera, ya que los motores son responsables de las aportaciones de gases a la atmósfera, como el CO2 y los gases que ayudan a la lluvia ácida. Entonces, esto afecta a los habitantes de las ciudades. Ya. Aquí vamos a ver eh, algunos tipos de contaminación. Entonces, tenemos que hay contaminación en el aire, en el agua, en el suelo y también la contaminación acústica y lumínica también tienen que ver. También sus excesos contaminan, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver la contaminación del aire. El aire, eh, la contaminación del aire consiste en la presencia de sustancias o compuestos que alteran la calidad del aire. Entonces, eso implica un riesgo, un daño y una molestia grave a todos los seres vivos, ¿ya? Y también afecta a los bienes. Entonces, algo importante sobre este tipo de contaminación es que los contaminantes no quedan en el mismo lugar, ya que por los vientos los contaminantes se transportan a diferentes lugares. Entonces, esa contaminación se transporta, puede ser a nivel local, regional e incluso puede ser a nivel mundial la contaminación. Ya, entonces ahí afecta a todo lo que entra en contacto con ella. La contaminación del aire es uno de los mayores riesgos ambientales que existen para nuestra salud. Entonces, mediante la disminución de los niveles de contaminación al aire, los países pueden reducir la carga de morbilidad. ¿Qué es la morbilidad? Las enfermedades, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de las enfermedades que se producen por la contaminación del aire, que son, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer de pulmón, neumopatías crónicas y agudas. Entre ellas, una de las más conocidas es el asma. Y entonces, también tenemos este dato que en el 2019 el 99% de la población mundial vivía en lugares donde no se respetaban las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del aire. Entonces, los efectos combinados de la contaminación del aire ambiente y del aire doméstico se asocian a 6.7 millones de muertes prematuras cada año. Entonces, con este dato tenemos que se estima que en el 2019 la contaminación del aire ambiente provocó que existan 4.2 millones de muertes prematuras en el mundo.
Entonces, el 89% de esas muertes prematuras se produjeron en países de ingresos bajos y medianos, como en Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, de la Organización Mundial de la Salud, donde se registraron estas cifras elevadas. Entonces, la adopción de políticas de inversiones de apoyo al uso de medios de transporte menos contaminantes, la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, generación eléctrica en la industria y una mejor gestión de los desechos municipales permitirían reducir algunas de las principales fuentes de contaminación del aire. El exceso de El acceso, perdón, a energía doméstica no contaminante también contribuiría enormemente a reducir la contaminación del aire ambiente en algunas regiones. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las fuentes naturales de contaminación atmosférica, ya porque hay tanto naturales como antrópicas, que son las que generamos nosotros. Entonces, en respecto a las fuentes de contaminación natural, podemos encontrar la actividad volcánica, ya que ahí se produce ceniza y otros gases como el sulfuro, la clorina, que afectan a la calidad. También cuando se producen incendios forestales que no son provocados por el hombre, también ahí se produce monóxido de carbono que afecta la calidad del aire. También otra fuente de contaminación natural son el ganado y otros animales que mediante su proceso digestivo emiten metano a la atmósfera. Y como sabemos, el metano es uno de los gases de efecto invernadero. ¿Ya? Y los pinos también pueden producir componentes orgánicos volátiles e incluso ciertas plantas liberan grandes cantidades de esporas, virus, polen, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver la contaminación antropogénica, ejemplos que afectan a la calidad del aire. Tenemos dos tipos que son estáticas y móviles. Las estáticas se pueden subdividir en fuentes zonales, es decir, en la producción agrícola, minas, canteras, zonas industriales. Son fuentes localizadas y zonales, como las fábricas de productos químicos, de productos de minerales no metálicos, de industrias básicas de metales, centrales de generación de energía. Y también hay fuentes municipales en los lugares que existe calefacción, ya en los edificios, en las casas, en las incineradoras de residuos municipales y los lugares que tienen chimeneas, las cocinas, los servicios de lavandería y las plantas de depuración. ¿Ya? Entonces, estas son zonas antropogénicas estáticas de emisiones de estos contaminantes al aire. Y las móviles, como ya conocemos, son los vehículos con motor de combustión. Pueden ser vehículos ligeros con motor a gasolina, también los pesados que tienen motor a diésel, las motocicletas, los aviones que emiten estos gases y partículas al aire. Bien. Entonces, ¿cuáles son las causas directas de la contaminación del aire? Tenemos primero la quema de petróleo, carbón y aceites. Como ya hemos visto en clases anteriores, el petróleo se utiliza para muchas cosas y es un gran contaminante al momento de su extracción y de su uso. ¿Ya? Entonces es la más conocida de todas las causas, quizás porque a la vez es una de las más cotidianas, como habíamos hablado. Entonces, cualquier proceso que suponga la quema de materiales como carbón, petróleo, aceites industriales o cualquiera de sus derivados supone un gran daño a la capa de ozono y al medio ambiente en general. ¿Ya? También tenemos otra causa, el mal uso de la electricidad. Entonces, la causa no es del uso de la electricidad, lo que genera contaminación, sino la manera como se obtiene. Entonces, las plantas electrificadoras ponen en marcha procesos químicos para convertir y reconducir la electricidad a los lugares de destino. Y es ahí cuando liberan enormes cantidades de gases al ambiente. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, una
alternativa al medio de obtener electricidad que tenemos en este momento es, por ejemplo, la energía solar. Ya. Otra causa directa de la contaminación al aire son los productos químicos usados en los suelos. Ya como conocemos comúnmente en la agricultura, utilizan bastantes productos químicos como fertilizantes y, y cosas similares, que estos acaban por ascender a la atmósfera y generan efectos nocivos en la capa de ozono. Es por ello que actualmente estos productos son la principal causa de bastantes enfermedades respiratorias a la población mundial, específicamente en agricultores, ¿sí? Igual estos químicos no solo afectan a sus pulmones, sino también a la piel. Entonces es también por eso importante ir poco a poco dejando el uso de estos productos que son muy fuertes y contaminantes para todos, ¿ya? Y también tenemos la minería y la extracción de materiales. Entonces, sea una minería que tiene extracción legal o ilegal, genera cantidades grandes de gases y estos ascienden a la atmósfera y contaminan el ambiente. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí de manera general vamos a ver cuáles son los principales compuestos que contaminan el aire. Entonces, como decíamos, en los medios de transporte, cualquier tipo de vehículo va a producir eh, monóxido de carbono, SO2, los COBs, los gases de efecto, que son los gases de efecto invernadero. Como vemos en las emisiones industriales gaseosas, también se encuentran algunos de estos gases. En los basurales, que son los rellenos sanitarios o los vertederos de basura, principalmente lo que producen es metano, CO2 y claramente malos olores. La quema de basura también produce CO2, los NOx y los COPs, que son los compuestos orgánicos volátiles y los otros gases que igual son de efecto invernadero. Los incendios forestales igual lo que mayormente producen son monóxido de carbono y los derrames de petróleo son los compuestos orgánicos volátiles. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los compuestos orgánicos volátiles, su presencia en el aire puede igual provocar, por ejemplo, un incendio o una explosión. Sí, entonces son peligrosos no solamente porque contaminan el aire, sino porque pueden afectar eh, la biodiversidad o atentar contra la salud de las personas. ¿Ya? Entonces, estos son los principales eh, contaminantes del aire. Aquí en el gráfico también tenemos el material particulado. El material particulado también contamina el aire y provoca afecciones a la salud. Si nosotros respiramos del material particulado, este ingresa a nuestros pulmones y igual nos puede generar varias afecciones como el cáncer de pulmón y muchas otras. Bien. Entonces aquí tenemos unos pequeños conceptos de cada uno de estos contaminantes. Entonces el material particulado es un indicador sustitutivo habitual de la contaminación del aire. Se cuenta con sólidos datos científicos que demuestran los efectos para la salud asociados a la exposición a este contaminante. Los principales contaminantes o sea, en el material particulado están los sulfatos, nitratos del amonio, cloruro de sodio, el carbono, los polvos minerales y el agua. El monóxido de carbono es un gas tóxico, incoloro, inodoro e insípido que se produce por la combustión incompleta de combustibles carbonados como materia, petróleo, carbón vegetal, gas natural y queroseno. Entonces, por ejemplo, como vimos en la diapositiva anterior, el monóxido de carbono es uno de los grandes contaminantes que existen eh, para el aire. Entonces,
Debemos igual saber que no porque no huele a nada o no se puede ver, no nos hace daño. Sí, entonces estos son igual de los más contaminantes y todos estos afectan a nuestra salud. También tenemos el ozono. Este se encuentra a nivel del suelo. No le debemos confundir con la capa de ozono que está en la atmósfera superior. Este es un gas, ¿no? Entonces, uno de los principales componentes de la niebla fotoquímica y se forma como resultado de la reacción con gases en presencia de luz solar. El dióxido de nitrógeno es un gas que por lo general se libera con la combustión de combustibles en los sectores de transporte en la industria. Y el dióxido de azufre es un gas incoloro con un olor penetrante, se genera como resultado de la quema de combustibles fósiles que conocemos que son el petróleo y el carbón, y también con la fundición de venas que contengan azufre. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los efectos de la contaminación atmosférica? Tenemos aquí algunos. Tenemos primero la lluvia ácida, que se genera como consecuencia de la combinación de la humedad del aire con los gases contaminantes presentes en la atmósfera y transforman en ácidos que se transportan en la lluvia, ¿ya? Entonces, y esta lluvia ácida, como su nombre lo indica, como se acidifica, quema las plantas, las mata y por lo tanto no en respecto a cultivos no prosperan y no tenemos nuestra fuente de alimento, por ejemplo. ¿Ya? También un efecto de la contaminación atmosférica es la eutrofización. Entonces, eh, ¿por qué la calidad del aire afecta al agua? Porque la eutrofización se da en el agua, como les había mencionado en las primeras clases. Entonces, eh, se da porque el nitrógeno y el fósforo que se encuentran en el aire por ejemplo, con la lluvia ácida caen obviamente en el agua y se convierten en vertidos tóxicos y y esto se da por su presencia en el aire, como les comento. Entonces, ¿qué era la eutrofización? Es cuando los lagos, los ríos, los mares se genera una gran cantidad de algas. Por eso es que vemos que es totalmente verde, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que eso produce? Que no puedan prosperar las otras especies de ahí, tanto de plantas como animales. Las algas consumen prácticamente todo el oxígeno del agua y solo para ellas y el resto de vida acuática no puede sobrevivir. Entonces eso produce un daño en esas aguas. ¿Ya? Entonces esto igual deriva de la calidad del aire que igual se puede contaminar el agua, como por ejemplo con la lluvia ácida. ¿Ya? También otro efecto que tenemos son los problemas de salud, como ya hemos estado mencionando. El- la contaminación del aire genera varias enfermedades, principalmente respiratorias, y estas incluso pueden llegar a provocar la muerte a las personas que lo sufren. Y también la contaminación del aire ayuda al efecto invernadero. Entonces, la contaminación atmosférica alimenta la retención de gases contaminantes de la Tierra, que provoca a su vez un mayor calentamiento global. Ya. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a prevenir la contaminación del aire? Como habíamos visto en las clases anteriores, algunas cosas se conjugan para ayudar a mitigar esta contaminación, ¿no? Entonces, podemos disminuir el uso de automóviles, motocicletas, como les decía, preferiblemente usar el transporte público, la bicicleta, si no está muy lejos podemos caminar. Esto reduce a que se sigan produciendo más gases de efecto invernadero.
También podemos elegir productos con menor contenido de compuestos orgánicos volátiles y reducir las fugas de gas de la cocina, por ejemplo. También si tenemos calefacción, elegir sistemas de calefacción o refrigeración y aire acondicionado con una alta eficiencia. También si nos vamos a comprar un vehículo nuevo, ahora por ejemplo que van a ser choferes profesionales y si se van a comprar un carro, tratar de comprar un vehículo que tenga un consumo bajo energético, ¿no? Respecto a combustibles fósiles. También cuando ya se necesite hacer las revisiones, los mantenimientos, hacerlos a tiempo, porque esto ayuda a que no se produzcan grandes cantidades de los gases que salen del vehículo. ¿Ya? Ya, también reciclar no solo disminuye la cantidad de basura que hay en el planeta, también ayuda a mantener la calidad del aire, em, porque como les mencioné, cuando nosotros reciclamos o reutilizamos, estamos aprovechando un producto para que ya no se generen, o sea, ya no haya una extracción de recursos naturales, no se generen en las fábricas más gases de efecto invernadero y, por ejemplo, igual en los rellenos sanitarios o vertederos de basura, estamos ayudando a que la cantidad de basura sea menor y por lo tanto ya no haya tantas emisiones de estos gases como el metano y el CO2. Ya también es importante, como les había mencionado igual entre las primeras clases, cuidar las zonas verdes de nuestras ciudades. Em, por ejemplo, aquí en Riobamba no hay muchas zonas verdes y lo ideal sería que el municipio vaya construyendo más de estas porque ayudan a la calidad del aire, a los animalitos, etcétera, ¿no? Entonces, como sabemos, por ejemplo, los árboles absorben grandes cantidades de CO2 y los transforman para que tengamos más oxígeno. ¿Sí? Y también, por ejemplo, en casa podemos utilizar bombillas de bajo consumo, lo que esto va a aprovechar de mejor manera la energía que tenemos nosotros. Ya. Entonces, ¿cuáles serían las políticas para reducir la contaminación del aire? Tenemos en la industria la utilización de tecnologías limpias que reducen las emisiones de las chimeneas industriales, la gestión mejorada de desechos urbanos y agrícolas, incluida la recuperación del gas metano de los vertederos como una alternativa a la incineración para utilizarlo como biogás. Ya, entonces, como vemos, por ejemplo, el que nos da aquí el metano también puede ser aprovechado. Lo que normalmente se hace con el metano es que dejan que se libere así tal cual a la atmósfera o también lo queman. No sé, igual se han visto imágenes de las petroleras que tienen tuberías que salen del suelo y está como con fuego. Entonces lo mismo también hacen a veces en los vertederos con el metano, que es un gas cuando este le podemos aprovechar, como aquí nos da un ejemplo como biogás. El biogás se puede utilizar al igual que el gas que nosotros utilizamos actualmente en la cocina. El biogás sirve para cocinar, sirve para los calefones, etcétera. Es la misma función. Sí, y también el metano se puede utilizar, como había mencionado en una clase, para generar energía. Ya, entonces, por ejemplo, en Costa Rica tienen su planta de energía que es a base de biogás, y el biogás se produce con la descomposición de los residuos. Ya, en el sector de la energía se debe garantizar el acceso a soluciones asequibles de energía doméstica no contaminante para cocinar, generar calor y alumbrar.
En el transporte se deben adoptar métodos limpios de generación de electricidad, priorización del transporte urbano rápido, las sendas peatonales y los carriles para bicicletas en las ciudades, así como el transporte interurbano de cargas y pasajeros por ferrocarril, utilización de vehículos pesados de motor diésel más limpios y vehículos y combustibles de bajas emisiones, especialmente combustibles con bajo contenido de azufre. Ya, y también en la planificación urbana, el mejoramiento de la eficiencia energética de los edificios y promoción de ciudades más compactas y con más zonas verdes para lograr una mayor eficiencia. También tenemos en lo que respecta a la generación de electricidad, el aumento del uso de combustibles de bajas emisiones y fuentes de energía renovable sin combustión, como ya hemos visto, son la eólica, la solar, etcétera. La generación conjunta de calor y electricidad y generación distribuida de energía. Por ejemplo, la generación de electricidad mediante paneles solares. También en la gestión de desechos municipales y agrícolas, las estrategias de reducción, separación, reciclado y reutilización o reelaboración de desechos, así como métodos mejorados de gestión biológica de desechos como la digestión anaeróbica para producir el biogás que acabamos de hablar, que constituye alternativas viables y de bajo costo a la incineración de desechos sólidos. Cuando no se puede evitar la incineración, debe ser crucial la utilización de tecnologías de combustión con rigurosos controles de las emisiones. Y en las actividades de atención de la salud, se deben situar los servicios de salud en la vía de desarrollo con bajas emisiones de carbono, puede contribuir a una prestación de servicios más resiliente y costo eficaz y además reducir los riesgos medioambientales para la salud de los pacientes, los trabajadores de la salud y la comunidad. Entonces, al apoyar políticas inocuas para el clima, el sector de la salud puede hacer gala de un liderazgo público y a la vez mejorar la prestación de los servicios de salud. Ya entonces, como vemos, estas medidas no solo ayudan al ambiente, sino nos ayudan a nosotros mismos en nuestra salud. Entonces, este momento vamos a ver un video. Por favor, pongan atención porque les voy a preguntar. Ya, sí se puede ver, ¿verdad? Para ya ponerle Sí, play. Ya, muchas gracias. Entonces, por favor, pongan atención. Quito es una de las pocas ciudades que desde hace varias décadas mide la calidad del aire. Eso ha permitido monitorearlo y, al igual que otras urbes, la mayoría de días no cumple con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. En este segundo informe, conoceremos cómo funcionan las estaciones que monitorean en tiempo real la condición del aire que respiramos en la capital y analizamos todos los factores que influyen en los niveles de contaminación del aire. Sin aire no hay vida. Y si la contaminación le sigue ganando espacio, entonces es nuestra salud la que corre riesgo. En Quito, los factores que contribuyen al problema tienen que ver tanto con los medios de transporte como con la particular ubicación de la ciudad. La producción principal de la contaminación aérea es vehicular. Y entonces nosotros tenemos alrededor de 550,000 vehículos en Quito con una tasa de incremento de más o menos 8-9%, lo cual es una cantidad bastante grande, porque eso significa alrededor de 45,000 vehículos al año que ingresan. Lo que tenemos es de energías fósiles, el caso del petróleo, que es gasolina por un lado y diésel por otro. Y esta fuente energética en el Ecuador es bastante mala. Es decir, no solo que es los vehículos, los automóviles, etcétera, sino la gasolina y el diésel que nosotros tenemos. En el caso de Quito en particular, yo creo que hay cosas también que son específicas. Por ejemplo, el tema de la altura.
o sea, a una altura de 2.850 metros, es complicado por el tema del oxígeno. En segundo lugar, estamos enclavados en una zona montañosa andina, principalmente con el Pichincha, que no permite la movilidad del aire de forma suficiente. Y luego es una ciudad que tiene como dos gradas, una donde estamos este rato, que es la parte original de la ciudad, y la otra lo que está en la parte de abajo, el valle de Cumbaya y Tumbaco. Y entonces esto hace que, por ejemplo, muchos de los problemas del aire que se producen abajo suban acá arriba. La situación no es nueva, y desde el 2003, Quito ha ido levantando un sistema de monitoreo de la calidad de su aire. En la columna vertebral de esta red están 9 estaciones que miden y reportan automáticamente el estado del aire de toda la ciudad. Aquí empieza el sistema, más o menos, ¿no es cierto? Entonces aquí empezamos por las tomas de muestra. Tenemos el aire ambiente que ingresan por estas 2 tomas de muestra. Primero por esta, que sería la toma de muestra para gases, ¿sí? Por aquí se toma la muestra de CO, NO2, SO2 y ozono troposférico podría ser, ¿no? Que entra por este tubito de vidrio y alcanza a los diferentes sensores que tenemos abajo. En cambio, este es un cabezal que también toma la muestra para material particulado PM2.5, que es lo que se analiza en esta estación. Hay otra que es menor a 10 micrómetros, que sería el PM10. Si esas 2 fracciones de tamaños de material particulado causan diferentes efectos en la salud de las personas. Entonces, el 10 afecta a un sistema respiratorio elevado, el PM2.5 afecta ya en general a la mayoría de órganos del ser humano. Cuando llueve, en principio la contaminación debería bajar porque la lluvia podría servir como un filtro de limpieza, ¿no? Pero en cambio tenemos otra afectación, que es que la gente cuando llueve saca más sus autos, se quedan más congestiones y entonces generalmente más bien sube. ¿Qué baja? Baja el PM10, que es el material particulado más gruesito, que sí se asienta con la lluvia, pero el PM2.5 en cambio sube por el tráfico vehicular y porque es tan pequeñito que tampoco se deja afectar necesariamente por la lluvia. Bueno, aquí estamos en el laboratorio gravimétrico, donde hacemos el análisis de los filtros de material particulado PM2.5 que habíamos conversado. Vamos a observar ahorita un filtro que fue tomado el 16 de noviembre de este año en la estación del centro histórico. Este filtro empezó así, siendo un filtro blanco, este es un filtro especial, está hecho de microcuarzo. ¿Qué podemos ver aquí? Es todo el contaminante tóxico que habíamos hablado, que es un cóctel tóxico que yo les llamo, ¿no? Está formado por hollín, aniones, como por ejemplo sulfatos, nitratos, tenemos metales pesados. Con esa composición de lo que está formado químicamente podemos identificar las fuentes, es decir, si este contaminante proviene de autos a gasolina, de autos a diésel, si viene de la industria, si viene de la suspensión o resuspensión del material de frenos y de desgaste de llantas, de polvo de ciudad, inclusive de erupciones volcánicas cercanas o regionales que pueden estarnos afectando, o incendios forestales en realidad también. Los datos de la red de monitoreo se recopilan cada 2 horas. De ahí se pueden conocer los sectores y los horarios más afectados por la contaminación. Aquí podemos observar la ubicación de las estaciones de calidad del aire automáticas. Entonces tenemos desde la parte norte de la parte urbana, básicamente, San Antonio de Pichincha, Carapungo, que todavía están en sectores catalogados como rurales, sin embargo de una gran expansión de ciudad. Después tenemos la estación de Cotocollao, Belisario, que está en el sector de Belisario Quevedo, en el Colegio San Gabriel, el centro histórico, el Camal, en el sector de Chirillaco, en realidad del ex Camal, Los Chillos, Guamaní y la estación de Tumbaco. La información se entrega en microgramos por metro cúbico según una norma ecuatoriana de calidad del aire y nosotros la transformamos en un índice quiteño de calidad del aire, que es estos rangos que estamos viendo aquí. En general, como vemos, los índices han estado siempre bajo 50. Aquí podemos ver todas las estaciones. Los picos generalmente pueden ser o muy en la mañana, entre 6 de la mañana y 9 de la mañana, y después de las jornadas laborales. Los picos que se les ve son
prácticamente normales y corresponden a la estación El Camal, que como habíamos comentado quizás es la que tiene los valores un poco más altos. El sector El Camal es un sector que tiene mucho tráfico vehicular, también hay un poco de industria, pero sobre todo es la circulación de buses. La información se va subiendo cada 2 horas aproximadamente en la página nuestra de la Secretaría de Ambiente. Hay muchos informes que se hacen, no solamente estos semanales, sino específicos para cada tipo de requerimiento y qué es lo que se quiere analizar, para evaluar el efecto que ha tenido, no sé, la restricción vehicular o el cambio de pico y placa, el efecto de una pluma de contaminación que pase de un volcán o si hay un cenizazo en la ciudad de Quito, qué es lo que está sucediendo, los niveles de contaminación en el sector de Carapungo, porque hay más gente que está entrando a esa ciudad, a ese sector a vivir. En el centro histórico se mantiene estable o baja porque hay una peatonización y se está intentando de que los autos salgan, cosas por el estilo. Entonces hay mucha forma de utilizar la información para los efectos específicos que se quieren, depende de la necesidad que se tenga. Para mejorar el aire de una ciudad, el monitoreo es un buen primer paso, pero no es suficiente. Lo más importante son las acciones que se toman con base en esos datos. En el caso de Quito, además hay compromisos que cumplir al mediano plazo. Bueno, el 2030, dentro del Plan de Acción Climático, Quito está comprometido a disminuir su huella de carbono, a descarbonizar. Y esto no lo hacemos solo como Secretaría, sino como Distrito Metropolitano. Estamos avanzando, pero considero que todavía no lo suficiente. Sin embargo, creo que el haber marcado algunos hitos que son importantes, como el Plan de Uso y Gestión de Suelo, que ya asienta, digamos, transversalmente el tema de cambio climático y algunas estrategias, ayudarán a futuro. El poder consolidar la ciudad y no expandirla también es uno de estos propuestas y estrategias que están vinculadas allí. Se amplía la huella de carbono, es decir, una persona que vive en Yaruquí y que tiene que venir a Quito y que tiene que transportarse, genera también una huella de carbono en ese sentido. Estamos avanzando con el modelo de gestión también de gestión integral de residuos y esperamos que también a partir de eso se puedan disminuir una serie de impactos sobre el relleno sanitario. Estamos ahora trabajando en una nueva ordenanza de arbolado urbano que esperemos salga hasta diciembre de este año y que nos permite conceptualizar mejor lo que implica el arbolado y otra vegetación. Estamos haciendo este análisis de calidad de aire en espacios cerrados como discotecas, como los mismos buses, como escuelas. Y lo que queremos es diseñar una propuesta normativa y de política de cómo deberían ser esos espacios. Estamos impulsando la propuesta de que Quito esté sin minería. Es un desafío enorme, pero estamos caminando también a eso porque hay zonas importantes de recursos hídricos. Y lo más importante son el metro, que esperamos ya comience a funcionamiento, y esta propuesta que tenemos de infraestructura verde. Es una meta ambiciosa, pero esperamos cumplirla. Pero esto sí implica un concurso no solo del municipio, sino también de la corresponsabilidad ciudadana que podemos tener. De entre todos los factores que influyen en el aire que respiramos, quizá el más importante es la movilidad. Al respecto, sin embargo, no parecen existir soluciones sencillas. De la estructura de viajes que tiene Quito, ...62% con 3.100. Y en el caso de los automóviles son 22% el número de pasajes, es decir, 3 veces menos de lo de los buses. Pero el número de vehículos son 550.000 frente a los 3.100 de los buses. Entonces, esto obliga a diseñar para el automóvil. O sea, si nosotros vemos que gran parte de la contaminación es vehicular y la estructura de viajes tiene esta característica, lo que hay que hacer es modificar la estructura de viajes. En otras palabras, ponerle mucho más peso al transporte colectivo que al transporte privado. Ahora, para que eso funcione también tenemos que diseñar una ciudad distinta, porque si nosotros vemos las encuestas de origen y destino, los trayectos que tenemos son brutales. Si nosotros vemos que gente del sur viene a trabajar al norte, o que la gente del norte tiene que ir a trabajar al sur, o que un estudiante que vive en Cumbayá tiene que venir a Quito, pues lo que estamos haciendo es generando un nivel de contaminación bastante alta. Entonces aquí el diseño de la ciudad es fundamental.
Además de lo que puedan hacer las autoridades, la implicación de los ciudadanos con el problema es clave, sobre todo si lo que está en juego es nuestra salud. A ver, lo más importante es, por un lado, cumplir con la revisión técnica vehicular. El limitar el uso del vehículo. Entonces hay que pensar si hay la posibilidad de utilizar menos el automóvil para ir a trabajar o mantener el teletrabajo, que sería en la medida de lo posible también interesante. Otras formas de movilización. Se hicieron un gran esfuerzo de incrementar ciclovías en la ciudad de Quito, esa ciclovía de la avenida Amazonas, el tomarse ese espacio y que la gente lo utilice con más frecuencia, con más intensidad, y el transporte público, ¿no? El usar el transporte público es muy importante, ¿no? También para poder disminuir la contaminación de los autos y el tráfico que causa que también haya esta mayor contaminación. Es fundamental la actitud que tenga la población, la ciudadanía, por ejemplo, para segregar los tipos de basura que se va produciendo, consumir menos cierto tipo de productos. Y aquí yo también diría la industria, ¿no? La industria, por decir algo, cuando uno compra una Gillette, que es una cosa así chiquita, viene en una caja grandota. Lo que estamos haciendo es produciendo basura. Y eso es contaminación del aire, porque también eso termina afectando. También uno de los grandes problemas que nosotros tenemos para el aire también y para el agua es el relleno de quebradas, porque la quebrada de alguna manera es una fuente natural de vida, de movilidad, de escorrentía del agua. Pero como nosotros hemos tapado eso y hemos llenado de hormigón, de pavimento, etcétera, eso también genera problemas. La contaminación del aire es un problema de salud pública urgente. Afrontarlo necesitará cuando menos de políticas públicas más contundentes, controles estrictos, reestructuración de sistemas de transporte, mejora de la calidad de combustibles y la participación activa de los ciudadanos. ¿Cuánto más debe empeorar la situación para pasar a la acción? Ya, por favor, respecto al video, ¿quién puede decirme qué deberíamos hacer nosotros, tanto personalmente como ustedes que van a ser choferes profesionales para ayudar a mejorar la calidad del aire? Es cierto que Quito es una ciudad muy grande y por eso ahí tienen el... Ahora no circula, creo que se llama, ahora ya no es pico y placa, para evitarnos, no es solo para evitar la congestión vehicular, como vemos, también es una de las medidas que nos han adoptado para mejorar la calidad del aire. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí nosotros? Ingeniera, Dígame. con respecto al video, es una gran temática la que usted propone acerca de la contaminación del aire a veces, y creo yo aquí en Riobamba no se toma mucho en cuenta esa contaminación, ya que no está al nivel de ciudades como Quito, Guayaquil, etcétera, donde este problema de la contaminación del aire llega a afectar a las personas de manera muy seria. Un ejemplo, le pongo mi ejemplo. Yo viví 6 años allá en Quito y al primer año que yo llegué a Quito yo me enfermé de varias, de varias enfermedades, valga la redundancia, por el tema de la contaminación del aire, otitis, rinitis, gripes cada 3 meses, ardor en los ojos, las fosas nasales eran literalmente negras por la cantidad de polución que existe en la ciudad. Entonces, una vez que ya regresé acá, yo dejé de tener gripes mágicamente. Entonces llegamos a la conclusión de que era la calidad del aire que existe. Al Sí, menos aquí en Riobamba se podría optar, no al nivel que tenemos el problema de Quito, pero por una movilidad alternativa en el sentido de las bicicletas o de la movilidad eléctrica, siempre y cuando existe una regulación en torno a la movilidad eléctrica. Y otra opción sería la rigurosa revisión técnica vehicular, especialmente a los buses, que son los que más contaminan en esta ciudad. Si uno se fija, no hay bus en la ciudad de Riobamba que no emita la famosa polución, esos gases que salen por la quema de aceite, quema de gasolina. Entonces, esa sería la opción, dos opciones, una movilidad alternativa, más ciclovías en la ciudad de Riobamba, muchísimas más de las que existe ahora, pese a la oposición de algunos sectores, ¿no? Que dicen, no, que las ciclovías, ¿no?
pero sí debería existir más ciclovías. Y la revisión técnica vehicular estricta para los buses, sobre todo el sector del transporte pesado, que es el que más contamina, sin dejar a un lado también que ya existe demasiados taxis en la ciudad de Riobamba. Debería, bueno, no eliminarnos, sino debería haber un control más estricto. Eso, Ingrid. Sí, muchas gracias. Su análisis es muy correcto. Es lo que indica, incluso, bueno, como decimos en Riobamba, no estamos al nivel de Quito por la expansión de la ciudad y el tráfico, pero sí nos hemos de haber dado cuenta que hay más tráfico que antes. Antes no había tantos carros aquí en Riobamba. Eso quiere decir que la contaminación ambiental aquí también debe haber aumentado a lo que era años atrás. Igual como menciona, hay más taxis, el transporte siempre está, vemos que sale el humo negro y sí se siente un malestar si es que llegamos a aspirar esto. Entonces, sí, aparte de lo que nosotros con nuestros vehículos podemos realizar, también debemos, por ejemplo, al momento de elegir nuestros representantes, que son alcalde, prefecto, etcétera, en todas las ciudades, no hablo solo aquí en Riobamba, debemos pensar bien cuando los elegimos, exigir que cumplan sus propuestas cuando nos ofrecen cosas que van a ayudar al ambiente, como la separación de residuos diferenciada, etcétera, ¿no? Es importante que también existan estos cambios en la política, tanto de las ciudades como a nivel nacional, para ir mejorando esto que es solo para nuestro bien. También, como les decía, el mantenimiento de las áreas verdes o que existan más áreas verdes también ayuda a este problema de la contaminación del aire, como les mencionaba, especialmente los árboles y que son árboles grandes, ayudan a absorber el monóxido de carbono o el dióxido de carbono que salen de la quema de la gasolina o del diésel de los carros y los procesan para que nosotros tengamos más oxígeno. Entonces, por eso también les mencionaba la importancia de cuidar, por ejemplo, en nuestra ciudad, las pocas áreas verdes que hay, no botar basura, no pisotear las plantas, no arrancar las plantas, etcétera. Sí, porque todo esto, por más pequeño o mínimo que parezca, nos puede ayudar a ir mejorando tanto el ambiente como nuestra salud y nuestro bienestar eh, para vivir. Sí, entonces, bueno, cuando ya empiecen a trabajar en su profesión de choferes profesionales, igual la aspiración es que siempre procuren tener estos detalles en cuenta para tratar de contaminar menos, para realizar a tiempo las revisiones técnicas vehiculares, etcétera. Sí. Entonces, para ya acabar con la clase de hoy que era respecto a la contaminación del aire, solo para que tengan conocimiento, aquí están los niveles máximos permisibles que la normativa ecuatoriana nos indica que debe haber en el aire para que, digamos que no se está contaminando mucho o no se está contaminando y podemos vivir bien. Ya, entonces esto nos da la norma, estos, estos límites los encontramos, por ejemplo, en el Acuerdo Ministerial 097A del Texto Unificado de Legislación Ambiental. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como vimos en el video, utilizan equipos para medir la calidad del aire. Como les había mencionado anteriormente, hay ya diferentes tipos de industrias, por ejemplo, la Cemento Chimborazo, que tienen que igual hacer sus mediciones de calidad de aire, porque como ellos hacen excavaciones, perforaciones para obtener su producto, obviamente van a emitir, por ejemplo, material particulado y algunos gases. Entonces, esos mismos equipos se utilizan en esos lugares y ellos tienen que cumplir con estos límites máximos permisibles para que todo esté bien.
¿Qué hace el Ministerio del Ambiente o la autoridad legal competente cuando esto no está dentro de los límites máximos? Primero les dan la oportunidad de arreglar el problema, ¿no? Mejorar sus procesos, etcétera. Y sin embargo, si es que sigue así, ahí proceden con multas. ¿Ya? Entonces, esta es la tabla para los límites máximos permisibles que habíamos mencionado en cuanto a calidad del aire. Y también el mismo acuerdo ministerial en uno de sus anexos nos da también los límites máximos permisibles para lugares que son fuentes de combustión, es decir, que tienen hornos, incineradores, etcétera. Ellos igual tienen que cumplir, por ejemplo, esta es la primera tabla respecto a eso, que nos indica, de acuerdo al tipo de combustible que utilizan, el límite máximo que puede tener respecto a material particulado, los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre. Igual se procede de la misma manera como les mencioné en la calidad del aire, ya, sino que estos son para fuentes de combustión, es decir, cuando se quema, son hornos, incineradores, etcétera, que utilizan gasolina, madera o cualquier tipo de combustible, ¿ya? Entonces de ahí vamos a quedar hasta el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, ¿no? Y entonces si no tienen dudas o preguntas, quedamos hasta ahí y nos vemos la próxima semana.